Mis hermanos, en esta oportunidad agradecemos al Señor por su fidelidad y también porque seguimos avanzando en la serie de expositiva de Hechos y ya estamos en el capítulo 24. Y en ese mismo enfoque que pudimos estudiar y afianzar la semana pasada, vamos a continuar el capítulo 24, pero antes de leer el texto, me gustaría hacer una pregunta. ¿A cuántos le ha tocado estar en una sala de espera? A ver, levante su manito, levante su manito. ¿A cuántos les ha tocado estar en una sala de espera? A muchos. ¿Y cómo se ha sentido usted mientras está allí? Yo creo que con el mero hecho de estar allí ya es difícil, pero hay salas de espera que pareciera ser más difíciles que otras. Porque si usted está en una sala de espera donde hay aire acondicionado, donde está todo comodito, no digo que sea fácil, pero a lo mejor la cosa se climatiza un poco. Pero imagínense tener que esperar en otro escenario, donde hay hostilidad, donde no solamente te invade la preocupación, sino que también tu propio cuerpo, tu propia mente está batallando con no perder el control y no desenfocarse sobre la realidad de lo que está sucediendo. Mis hermanos, vamos a leer el capítulo 24, vamos a estudiarlo completo y que el Señor nos ayude desde el versículo 1 hasta el 27. Dice la palabra del Señor, versículo 1: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, le recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Palabra fuerte, ¿no? Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo hacer así todas las cosas. Versículo 10 continúa diciendo: y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 11 dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a las multitudes o a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar, y presta atención a eso, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que he de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo.
O digan estos mismos, hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Versículos 26 y 27 termina diciendo: esperaba también con esto Pablo, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, le dejó preso. ¿A quién? A Pablo. Mis hermanos, es un texto bastante largo, pero con la ayuda del Señor vamos a sacar de allí principios que nos ayuden a conocerle más, pero también a confiar en Dios. Al principio les decía que cuántos habíamos estado en la sala de espera de Dios, en una sala de espera. Y honestamente no es algo fácil poder tener que estar en una situación donde algún familiar, alguien muy amado, está atravesando por un proceso, por lo menos una cirugía compleja. Uno siente cierta preocupación. Pero imagínense si el escenario se vuelve más hostil y tienes que agregarle situaciones que te generen mayor estrés. En el caso de la vida de Pablo, esta sala de espera no era cualquiera, mis hermanos. Era una sala de espera con grupos violentos, amenazas de asesinatos. ¿Cuántos recuerdan el capítulo anterior? Que un grupo de judíos se había levantado y había hecho un juramento, un compromiso de acabar con la vida de Pablo. Y estaban maquinando un plan para matarle. Pero Dios en su soberanía guió todas las cosas para que Pablo fuese custodiado, de manera que ninguno de ellos pudiera tocarle ni un cabello. Se levantaron 40 hombres y Dios usó que a través de este procurador Claudio Lisias, el tribuno, pudiera levantar un ejército de 470 personas para custodiar a Pablo. Y eso lo explicábamos la semana pasada y decíamos: ¿eso es casualidad? ¿O será que el Señor de señores, el Rey del universo, sigue gobernando sobre toda situación? Y eso es lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Ahora, en medio de esta situación, mis queridos hermanos, amigos, no solamente les bastó a estos personajes que perseguían a Pablo con planificar un atentado en su contra, sino que al no poder ya violentamente atacarle, ahora vamos a hacerlo a través de las leyes. Entonces vamos ahí al versículo número 1, y el primer punto que vamos a ver en esta mañana es una acusación falsa bajo estrategias humanas. Una acusación falsa bajo estrategias humanas. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Recuerdan a Ananías? Era el mismo aquel que había ordenado que a Pablo se le diera un golpe en la cara, y Pablo lo llamó ¿cómo? Pared blanqueada. Y Pablo reconoció que había una autoridad y reconoció su falta. Pero este mismo hombre avanzó, y no solamente después de permitir todo este plan para acabar con la vida de Pablo, ahora es el mismo que impulsa este juicio, por así decirlo, contra Pablo. Dice que el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo,
y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. En primer lugar, mis hermanos, alguien dijo que cuando se trata, y presta atención a esto, cuando se trata de hacer el mal, el ser humano puede sorprendernos. Porque puede ser tan comprometido, tan constante, tan disciplinado, que si alguien que plantea en su corazón hacer el mal, lo cambiara y se preocupara por hacer el bien, el mundo sería distinto. Pero lastimosamente el corazón del ser humano parece verse más motivado por las cosas que ofenden a Dios o por la maldad. Imagínense esto. El texto nos está indicando que hay un viaje. La región cambia. Ahora Ananías se dirige a la región de Cesarea. Y para ubicarnos un poquito en tiempo y espacio, del lugar donde ellos se encontraban hasta Cesarea, hay alrededor de 100 kilómetros. Y por eso yo digo, ¿quién que no tenga un profundo odio es capaz de desplazarse esa distancia? El odio por el apóstol Pablo que motivaba, que tenían estos hombres y que lo motivaban a no solamente planificar acabar con su vida, sino al no poder hacerlo, tratar de hacerlo a través de las vías jurídicas. Por eso les digo, si esta gente usara su motivación para hacer el bien, el mundo fuese otra cosa. Mis hermanos, había odio. Entonces, seguimos en el texto. Pero no solamente aparece ahora Ananías, que ya hemos hablado un poco de él, ahora aparece otro personaje llamado, ¿cómo se llama? Tértulo. Y fíjense que el nombre de este hombre no es netamente judío, sino que es un nombre romano. Y Tértulo, ¿quién es este personaje? Tértulo, bueno, era un abogado profesional, evidentemente de origen romano, muy probablemente lo concluimos por su nombre. Y se sugiere que tenía una experiencia, una vasta experiencia en el campo del derecho imperial. Ahora, preste atención a esto, algo que de alguna manera era la estrategia que Tértulo usaba. Algunos historiadores dicen que Tértulo utilizaba una estrategia en el campo jurídico que se llamaba captatio benevolentiae. En latín, o en otras palabras, es tratar de ganar el favor del juez a través de halagos. Una palabra muy criolla, ¿cuál pudiera ser para nosotros, mis hermanos? Alguien que trata de ganarse el favor de otros a través de adularlo, de congraciarse y decir, oh, qué admirable eres. De repente no hablamos tan así, ¿no? Pero ¿qué palabra se le viene a usted a la mente? Que pudiéramos entenderlo. ¿Ah? Ahora, estamos hablando de una persona que su estrategia era tratar de apelar el ego de un gobernador, tratar de reconocer, pudiéramos decir, cosas reales, pero la realidad es otra, mis hermanos. Y yo quiero que usted preste atención sobre las palabras que utiliza Tértulo sobre el mismo Félix. Una sutilidad cargada de mentira. Y vamos a avanzar al versículo 2 y dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Imagínense, y él hablaba por el pueblo judío. Ahora me gustaría que pudiéramos conocer un poco sobre quién era Félix. Mis hermanos, Félix no solamente era conocido por ser una persona de tanta influencia, sino que Félix se dice, tres cosas al menos que Tértulo menciona, dice que él había mantenido la paz, que habían impulsado, por así decirlo, reformas a favor de la nación y era un hombre que merecía reconocimiento. Pero cuando nosotros investigamos y buscamos en la historia, según Tácito, lo describen como un maestro de la crueldad, como un hombre lujurioso, lascivo, un hombre violento y agresivo.
Entonces nos estamos encontrando, por así decirlo, por ubicarnos en nuestro contexto, con un abogado que no solamente aplica estrategias, sino que es capaz de mentir en pro de que se levante una sentencia apelando al ego de un dirigente para condenar al apóstol Pablo. ¿Nos damos cuenta de la magnitud del mal o del mal que opera en estas personas? Ni siquiera vamos a ir a un tribunal para debatir sobre el campo de las ideas y mostrar quién tiene la razón. No, es que vamos a torcer toda la verdad con el fin de alcanzar nuestro propósito. Entonces, Félix era un hombre preocupado por sus propios intereses, ningún gobernador de esa época, y aparte que lo consideraban, él era esclavo antes de llegar a alguna posición que logró cierto rango por su hermano que era muy cercano al emperador, pero se dice que él tenía una mentalidad de rey, pero tenía una actitud y mano de rey, pero con una mentalidad todavía de esclavo. Por eso era un hombre que en nuestro contexto pudiéramos decir como chabacano, ¿cómo pudiéramos decirlo? Pedante, sin modales, irrespetuoso. Pero ese es el hombre que Tértulo le dice: oh excelentísimo Félix. Seguimos avanzando. Ya entendimos cómo ya este tribunal comenzó cargado de mentiras, de manipulación. Ahora, ¿cuál es el argumento que utiliza Tértulo sobre Pablo? Vamos a avanzar un poquito más, versículo 4, y dice: pero por no molestarte más largamente, después de haberlo adulado, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Ya sabemos que no había nada de equidad, este hombre era malvado. Y dice: porque hemos hallado que este hombre es una... Vamos a ver las tres cosas o los tres argumentos que Tértulo menciona sobre Pablo. Dice que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mis hermanos, cuando nosotros miramos la palabra que utiliza Lucas para describir esta palabra, plaga, en el original es loismo, por así explicarlo, es como una peste. Ahora, ¿qué es lo que quería decir Tértulo sobre Pablo? Oye, este hombre todo lo que toca lo destruye. Este hombre se está expandiendo y en vez de hacer bien está generando guerras, conflictos. Este hombre está levantando personas para acabar con nuestra ley y amenaza incluso tu propio imperio. Es lo que le decía Félix. Y cuando Tértulo utiliza la palabra peste, es lo que está describiendo acerca de Pablo. Ahora, si usted es creyente, en el sentido de la fe, usted va a decir que eso no es verdad. Pero si usted es no creyente y esta mañana nos acompaña, pudiera pensar: pero bueno, explícame, ¿cómo es eso? Bueno, mis hermanos y amigos, para nadie es un secreto que la vida del apóstol Pablo tuvo un antes y un después. ¿Está conmigo? Y Pablo pasó de ser un perseguidor de los propios cristianos hasta que tiene un encuentro con Cristo y ahora se convierte en un apóstol de Jesús hacia los gentiles. Pero donde Pablo llegaba, de alguna manera generaba ciertas controversias, por así decirlo. Ahora, no solamente le dice que es una peste, sino que le dice que es promotor de sediciones. O sea, está calificando a Pablo como un hombre que se estaba organizando. Y presta atención a esto: se estaba organizando para contraatacar o atacar al imperio romano. ¿Es cierto eso? Ahora, no solamente eso, sino que le dice que es la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y aquí de repente está algo implícito, pero aquí hay cierto repudio en estas palabras. ¿Ustedes recuerdan cuando aquellos hombres dijeron: pero puede venir algo de aquella región? Refiriéndose a dónde venía el Señor Jesús.
era un comentario despectivo. Era un comentario insinuando que de allá, donde no hay ni uno bueno, él es el líder. Imagínense que digan de una región, allá donde hay un poco de malandro, él es el que lidera esos malandros. Mis hermanos, estas acusaciones no eran cualquiera. Era un hombre con la capacidad de manipular, era un hombre con la capacidad de envolver, era un hombre con una habilidad, con una retórica, con una estrategia de adular a los que estaban en grandes posiciones, pero también era un hombre que torcía, que mentía, que no le importaba ser, evidentemente apañado y motivado por los líderes religiosos para tratar de inculpar al apóstol Pablo. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está esa sala de espera de Pablo? Bien complicado, ¿no? Entonces, el objetivo de Tértulo era presentar a Pablo como un enemigo hostil para Roma, de modo que a través de toda esta serie de argumentos falsos pudieran eliminarlo, pudieran acabar con su vida. Oye, por eso decía, mis hermanos, la insistencia de los malos es sorprendente. Un plan no le funcionó. Trataron de agarrarle, Dios en su providencia, en su soberanía, envió a Lisias para que sacara a Pablo. Luego le dice, mira, tráigalo con nosotros, que queremos otra vez hablar sobre el asunto. Mentira, tenían 40 sicarios esperándolos. Ahora no solamente eso, no te basta eso, sino que lo llevas a los tribunales y lo acusas falsamente. Oye, hermano, le tenía cariño. Cariño le tenía a Pablo. Lo amaba mucho, ¿verdad, hermano? Ahora, esto nos muestra una realidad y quisiera mencionar alguna aplicación para nosotros en esta mañana. Mis hermanos, el ser humano, el corazón del ser humano es malo. Y no es que tú y yo somos mentirosos porque mentimos, no. Es porque somos mentirosos y por eso mentimos. ¿Sí me expliqué? La razón por la que nosotros mentimos es porque nuestro corazón está lleno de maldad. Hay pecado. Somos mentirosos. Y constantemente queremos torcer la verdad. Aplicamos nuestra propia verdad. Pero en Cristo, ahora diga conmigo, en Cristo debería ser diferente. Porque si conoceréis la verdad, ¿qué hará esa verdad? La verdad nos hará libre. Mis hermanos, aquí no hablamos solamente de estrategias jurídicas, sino de personas con la capacidad de torcer esta verdad o de mentir con un objetivo macabro. Ahora, ¿qué pasaría en el corazón de un individuo si permite o le da lugar a la mentira? Y sumado a eso, le da lugar a su corazón al odio. Mis hermanos, en primer lugar, daña a otros. Es imposible que una persona que tenga rencor en su corazón y una persona que odie y una persona que esté dispuesto a mentir no afecte a los demás. Es imposible que esta persona no persiga su propia voluntad, va a querer hacer su voluntad. Esa persona ofende a Dios, esa persona omite lo que le compromete. Porque seamos honestos, hay mucha gente que pudiera decir, yo digo la verdad, pero digo la verdad hasta el punto que no me comprometa a mí. O sea, si hay algo en lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y yo lo omito porque me compromete a mí, entonces yo no estoy diciendo la verdad. Al omitir un fragmento, estamos entonces siendo igual de mentirosos. Ahora le pregunto yo a usted, y nos preguntamos todos en esta mañana, mis hermanos, ¿has dado lugar al odio en tu corazón? ¿Será que el odio puede impulsarte a decir o hacer cosas en contra de otros y no te estás dando cuenta? Esperemos que no sea así. Amén. Pero evaluémonos a la luz de la palabra del Señor. Mis hermanos, el creyente debe comprender que en la mayoría de los ataques que el enemigo planifique o de personas que se levanten para atacar nuestra propia vida, van a tratar de cambiar algo, de distorsionar algo. ¿Y sabe cuál es? Tu identidad en Cristo. ¿Cómo son esos ataques modernos? El enemigo va a tratar
o va a atacar directamente tu identidad en Cristo, si eres creyente. A Pablo lo acusaron de peste, a Pablo lo acusaron de sedicioso, a Pablo lo acusaron de problemático, de ser líder de un grupo violento. Y si en ese momento en ti, utilizando el ejemplo de Pablo, no hay una seguridad de la identidad que tienes en Cristo, entonces sutilmente esa mentira puede calar en tu corazón y te vas a sentir aterrado o aterrada. ¿Eres tú eso? Yo no creo, ¿verdad? Somos hijos de Dios por la sangre del Cordero. Amén. Ahora, en segundo lugar, Pablo presenta una defensa sobre la veracidad del Evangelio y de su ministerio. Y vamos a avanzar. Quedamos entonces, versículo 6, seguimos. Ok, versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió lo siguiente: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ustedes ven una actitud diferente, ¿verdad? Pablo no es adulador. Pablo no está apelando a que la justicia o su seguridad esté basada en cómo le cae a este líder. Pablo sabe que su vida entera descansa en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Pablo es amable. Y Pablo dice, bueno, voy a hablar con usted con todo respeto, porque sé que desde hace muchos años eres juez, y con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y esta parte aquí, mis hermanos, es un dato muy importante. Porque Pablo está siendo sobrio, Pablo está siendo respetuoso, pero Pablo también está mostrando que su argumento no se basa en persuasión, sino en la verdad. Y Pablo hace ver algo muy importante. Pablo dice, ¿hace cuántos días? 12 días. Cuando usted inicia el texto, el versículo 1 dice, 5 días después. Estamos hablando de que Pablo había llegado a Jerusalén, se había levantado todo ese alboroto y ya Pablo tenía 5 días en Cesarea. O sea, lo que Pablo le está diciendo a este gobernador: ¿usted cree que de verdad que en menos de una semana yo hice todo eso? En menos de una semana yo dañé a todo el mundo. En menos de una semana yo levanté una sedición. En menos de una semana que llegué a Jerusalén, después de muchos años, levanté una secta. Pablo está usando la lógica. Eso no tiene sentido lo que ellos están diciendo sobre mí. Avanzamos más adelante. Luego Pablo no solamente utiliza un sustento lógico para defender la verdad, sino que él expone los detalles de la verdad y también hace una apología a las acusaciones de estos hombres, específicamente Tértulo, animado y contratado por los judíos. Versículo 11 dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno. ¿Era Pablo un conflictivo? ¿Estás seguro de eso? No, Pablo no era un conflictivo. Ahora, ¿qué más dice? Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Pablo no estaba levantando un alboroto. Pablo llega a Jerusalén e incluso para tratar de honrar la cultura y la tradición judía, Pablo tomó un tiempo para purificarse. ¿Ustedes recuerdan eso? Si Pablo fuese un alborotador, dice, yo no voy a hacer nada, porque en Cristo tengo libertad. Pero Pablo fue muy respetuoso al poder cumplir con la tradición. Más adelante, versículo 13 dice, no te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, recuerden que Tértulo lo llamó la secta de los nazarenos, pero Pablo cambió la cosa. Pablo ya no lo llama ni una secta, ni un sistema religioso. Pablo le dice el camino. El camino. ¿Cuánto alaban al Señor?
Y Pablo está en medio de su audiencia, en medio de su intervención, en medio de todas las acusaciones. Pablo está haciendo una aclaratoria. Ustedes dicen estas cosas, pero yo les voy a mostrar cuál es la verdad. Yo les voy a mostrar el camino. Yo les voy a mostrar el evangelio. Voy a mostrarle a Cristo. Pablo dice: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Dios de mis padres. Pablo está reconociendo que el mismo Señor que sacó que hizo el mundo, que sacó a un pueblo de un lugar de esclavitud, aquel Dios que dio la victoria entre guerras, aquel Dios que usó hombres y levantó profetas, era el mismo Dios que ahora Pablo proclamaba y servía. No es otro Dios, no es un Dios distinto, era el Dios de Israel. Entonces, ahora, cuando avanzamos, ¿qué otra cosa dice Pablo? Creyendo ¿en quién? Todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. Mis hermanos, Pablo tampoco está rechazando la escritura. Pablo tampoco está rechazando a los profetas que Dios usó. Y estos eran los argumentos que ellos levantaban, diciendo: bueno, este hombre cambió todo, este hombre torció todo, este hombre levantó un movimiento, este hombre ataca la fe, este hombre amenaza al imperio. Y Pablo dice: no, ellos que son de mi propio pueblo me atacan basado en mentiras. Yo creo que el Señor usó a hombres y a estos profetas, y lo que está escrito es palabra de Dios. Ahora, versículo 15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los, así de los justos como de los injustos. Aquí está todo el tema polémico que se levantó en el capítulo anterior. Recuerdo que ellos debatían entre los que creían en la resurrección y los que no. Pablo le está diciendo: creemos lo mismo, creemos que ha de haber una resurrección, pero Pablo lo aplica. Él le dice: esperanza en Dios. Pablo está ampliando un poco más esta resurrección, y eso apunta de lo que Cristo hizo al levantarse de los muertos. Amén. Ahora, cuando usted mira la defensa de Pablo, Pablo no solamente levanta o hace una apología a sus argumentos. Pablo presenta el evangelio como es. Y yo creo, mis hermanos, que si podemos mirar algunas aplicaciones sobre lo que Pablo nos enseña y nos desafía a través de su palabra, los cristianos debemos entender. En primer lugar, mis hermanos, los cristianos debemos entender que la verdad siempre prevalecerá por encima de la mentira. ¿Cuántos dicen amén? La verdad siempre prevalecerá por encima de la mentira. Y usted puede mirar por lo menos un dato histórico. En su momento a los cristianos, o en la primera iglesia, se les llamó caníbales. ¿Y usted sabe por qué? Porque celebraban la cena del Señor. Y Jesús dijo: aquel que no come mi carne y que no bebe. Entonces, por mucho tiempo a los cristianos se les llamó caníbales, porque decía: esta gente come carne de humana, esta gente bebe sangre. Y la pregunta es: ¿eso prevalece hasta hoy? ¿De verdad la gente cree que los cristianos somos caníbales? ¿O la verdad prevaleció por encima de la mentira? Mis hermanos, eso va a pasar en tu vida. Hay muchas personas que van a tratar atacarte, van a tratar levantar argumentos sobre ti, sobre la iglesia a la que te congregas, sobre el ministerio donde sirves, sobre quizá muchas áreas que involucran tu fe. Pero si tú fielmente confiesas y descansas en el Señor y eres testimonio de la verdad que tú proclamas, la verdad prevalecerá por encima de la mentira. Amén. La verdad saldrá a la luz. Ahora, los cristianos deberíamos ser también promotores de todo lo verdadero, mucho más allá de lo que nos favorece. Los cristianos debemos defender la verdad, principalmente la verdad de Dios, que es el evangelio, pero también los cristianos debemos, como dice el apóstol Pablo, el mismo autor, el mismo hombre, en Filipenses: piensen en todo lo que es verdadero. Mis hermanos, y aquí quiero tratar de hacer una aplicación muy puntual.
pero quiero que preste atención. Si en medio de una comunidad, si en medio de una iglesia, tú das lugar a que avance una mentira sobre tu hermano, sobre tu hermana, sobre tus pastores, sobre tus líderes, sobre tus consiervos, si tú permites que avance esa mentira, entonces has roto la unidad de la iglesia. Ahora, que decir la verdad implica que algunos te rechacen. Miremos el ejemplo de Pablo. Si defender la verdad implica que otros me censuren, prefiero agradar a Dios, prefiero ser fiel a Dios, prefiero honrar a mi iglesia, prefiero honrar a mis líderes antes que caer en la mentira. Ahora, mis hermanos, miremos más adelante lo que dice Pablo. Pablo dice: mira, estos que están aquí, aquellos que me acusaron en Asia y me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme. Y si contra mí tienen algo, tienen que decirlo. O si estos mismos se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí en el concilio, a no ser aquella vez que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado y por los otros. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, la verdad prevaleciendo por encima de la mentira, de este camino los aplazó. Mis hermanos, después de recibir tantos ataques, ¿ustedes creen que la razón quizá por la que Félix aplaza esta situación es solamente por la astucia de dos hombres que competían en un tribunal? ¿O es lo que ya hablamos la semana pasada? Es Dios gobernando, Dios reinando sobre cada acontecimiento. Y eso nos lleva a nosotros, mis hermanos, al tercer punto, porque la soberanía de Dios es aquella que permite que en medio de cualquier hostilidad, no solamente guardar a sus hijos, sino permitir que avance la proclamación del evangelio. Ahora estamos en otro escenario. Félix dice: bueno, vamos a aplazar la situación y cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaremos de conocer sobre este asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y luego, unos días después, viniendo Félix, aparece otro personaje. ¿Cómo se llama? Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe. ¿Acerca de la fe? ¿Le oyó sobre la secta de los nazarenos? ¿Le oyó sobre aquellas cosas malvadas que eran una peste? ¿Le oyó sobre un plan de sedición? ¿Le oyó sobre qué, mis hermanos? Sobre la fe en Jesucristo. Mis hermanos, inicialmente yo creo que usted y yo deberíamos pensar en algo. Y es que cuando nosotros conocemos quién es Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros miramos el cuidado de Dios en toda nuestra vida, cuando usted y yo pasemos por situaciones de gran hostilidad, déjame decirte que Dios no la permite únicamente para procesarte, es verdad, Dios la permite para fortalecer tu carácter, para hacerte crecer, pero Dios también permite el dolor para que en el lugar donde tú te encuentres proclames a Cristo como Rey, a Cristo como Señor. Y Pablo les habló acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿pero qué dice Pablo? Dice: pero al disertar Pablo, miremos tres cosas importantes. ¿Qué dice la Biblia? Acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Qué dice sobre Félix? El hombre se asustó. Mis hermanos, vamos a hablar un poquito sobre esta situación. En primer lugar, el mensaje que Pablo le está presentando a estos hombres
o a esta pareja es incómodo. Pero ¿sabe qué lo hace más incómodo? Al entender el contexto de dónde viene Drusila. Drusila era judía y Drusila era la nieta del rey Herodes Antipas. Y este hombre fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ¿recuerda eso? Era la hija de Herodes Agripa, primero, que fue el que mató a Jacobo, o el que mandó a apedrear a Jacobo, y fue el mismo que mandó a encarcelar a Pablo en el capítulo 12. Y esta era la hermana de Herodes Agripa II, que en el capítulo 26 de Hechos usted lo va a conocer. Estamos hablando de una mujer de gran influencia, pero no solamente eso, sino que esta mujer estaba casada y algunos historiadores la describen como una mujer hermosa y se había casado con un rey, pero cuando el gobernador Félix la conoció y ella lo conoció también a él, en medio del poder, en medio de todo, dejó a su marido para irse con Félix. Estamos hablando de una pareja adúltera. Y si Pablo hubiese sido un cobarde, Pablo diluye el mensaje. Si Pablo hubiese sido un cobarde, Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar sobre la prosperidad. ¿Cómo Dios va a prosperarle a ustedes en este camino, excelentísimo Félix y excelentísima Drusila? Pablo habló sobre tres cosas importantes. La primera, ¿cuál fue, mis hermanos? La justicia. Y Pablo les hace ver que en esta oportunidad tú eres juez. Y es verdad, eres un juez que tiene cierta autoridad sobre mí. Pero yo quiero hablarte sobre la justicia de aquel que es juez absoluto y que nunca falla. En segundo lugar, Pablo le habla sobre el dominio propio. Tanto Félix era considerado como un hombre aberrado, era un hombre que la lascivia lo dominaba. Y le estaba predicando sobre el dominio propio. ¿Era cobarde Pablo? Mis hermanos, Pablo era un hombre tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en tercer lugar, Pablo les habla sobre el juicio venidero. Pablo le dice, hoy hay un tribunal, ustedes tienen cierto poder, pero ¿saben qué? Este Jesús que yo le predico, este Jesús que yo vengo a hablarle, no solamente es rey, sino que Él regresará y juzgará a todos. ¿Qué pasó con Félix? Vaya a la Biblia, ¿qué pasó con Félix? Se espantó el hombre. Ahora la pregunta ¿es el evangelio de espanto? No que es espanto, mis hermanos, es que el evangelio bien explicado, bien expuesto, desnuda nuestra vida a tal modo que nos vamos a resistir porque nuestro corazón prefiere el pecado. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios hace su obra, no hay nada que pueda resistirse al poder de Dios en nuestra vida. Finalmente, mis hermanos, algunas aplicaciones. Al final, 26, este hombre esperaba también que Pablo le diera algún dinero, pero saben que Pablo no iba a hacer eso. Y al final de 2 años, ¿cuánto tiempo duró eso? Mis hermanos, eso pudiera haber sido así cortico. Pero allí, incluso en medio de todo eso, estaba la providencia de Dios. Porque si a Pablo lo soltaran y esta gente no se cansaba, ¿qué garantizaba que no planificaran otra vez un plan para matarle? Dios permitió que Pablo estuviera en medio de esa situación una cantidad de tiempo, no solamente para protegerlo, sino también para que Pablo comunicara el evangelio a estas personas. Recuerden que Pablo tenía el deseo de llegar, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Pablo no quería conformarse con eso. Pablo quería llegar al César. Y Pablo quería comunicarle el evangelio a esta gente de poder. Mis hermanos, ¿tú quieres que una nación cambie? No te pongas a levantar campañas políticas, predica el evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Tú quieres que el corazón de un líder político cambie? Ora por él y predica el evangelio. Es lo que necesitamos para nuestra nación. Finalmente, mis hermanos, Pablo no predicó un mensaje cómodo para caerles bien. Incluso cuando eran personas de autoridad, Pablo predicó el evangelio. Nuestra predicación en ocasiones tendrá el efecto en otros como el de Félix. Algunos se van a asustar. Algunos dirán, oye, pero ¿es verdad que tengo que renunciar al pecado? ¿Es verdad que tengo que dejar estas prácticas? ¿Es verdad que tengo que dejar de mentir? ¿Es de verdad que tengo que cuidar y dejar de cuidar mi cuerpo y dejar de mezclarme, relacionarme con cualquier cantidad de personas? ¿Es verdad? Sí, porque aquel que está en Cristo es una nueva creación.
Pero la codicia de Félix hizo incluso como que, mira, yo te voy a liberar si me pagas algo. Mi hermano, ese era Dios guardando la vida de Pablo. Ahora, esa situación de 2 años allí, todo eso, es un recordatorio, mis hermanos, de que Dios sí conoce el final de la historia. ¿Y recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Tú y yo no nos iremos de este mundo sin que antes se cumpla el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora quiero mostrarle ya para terminar 2 opciones, 2 caminos. ¿Ustedes recuerdan a aquella Lidia, vendedora de púrpura? Aquella mujer que cuando creyó en el Evangelio, Dios usó su vida para que incluso en su hogar se levantara una comunidad de creyentes. ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿sabe qué le pasó a Drusila? Esta verdad que Pablo expuso, aunque ellos sabían que era coherente, probablemente ellos decidieron seguir apegados a su poder, a su renombre y confiar en su propia autoridad, por así decirlo. Pero saben que en el año 79 esta mujer Drusila, hubo una erupción en el monte Vesubio y en la comunidad de Pompeya todas las personas que vivían allí fueron calcinadas por la erupción de un volcán. Eso no es un cuento, esa es historia. ¿Y sabe quién estaba allí? Drusila, y no solamente Drusila, estaba su hijo pequeño. Mis hermanos, Dios en su soberanía puede usar situaciones adversas para que tú y yo podamos proclamar el Evangelio. Si tú y yo confiamos en Él, descansa en que Dios cuidará tu vida. Amén. Sea cual sea el desenlace. Pero también esta es una advertencia para aquellos que están presentes en este lugar y aún siguen jugando con el tema del Evangelio. Si tú eres creyente, sigue firme y adelante porque Dios estará contigo. Pero si tú estás jugando al ser cristiano, si tú estás mezclándote un piecito aquí, otro piecito allá, déjame decirte que el mismo Dios que es soberano también es juez. Y la invitación en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, es que si tú no has puesto tu confianza en Cristo, ven a Cristo mientras aún puedes hallarle. Esa mujer pensó, yo tengo todo controlado. Esa mujer pensó, nada en mi vida puede empeorar. Estoy casada con un hombre poderoso, soy una mujer bella, soy una mujer joven. Tenía 20 años apenas, porque ella se casó con el primero a los 14. Con este hombre tenía 20 años. Ella decía, tengo todo el mundo por delante. Tú y yo nunca sabremos cuándo vamos a partir de este mundo. Entonces, si tú no lo sabes, ¿cuál es la mejor decisión que tú debes tomar hoy? Ven a Cristo, porque Él puede darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Ven a Cristo porque Él puede perdonar tus pecados. Ven a Cristo porque Él te da una nueva identidad, Él te da una nueva vida, te da un nuevo corazón. Ven a Cristo porque Él te da esperanza, porque Él te da propósito, porque Él te da nuevas fuerzas. Ven a Cristo porque cuando el mundo se derrumba, Cristo es tu roca. Ven a Cristo porque cuando el dolor toque tu puerta, aunque ruja el mar, Cristo te sostendrá con su mano poderosa. Ven a Cristo porque en Él hay salvación, esperanza y vida eterna. Y este es el mensaje del Evangelio. Ven a Cristo hoy. Amén.